Un día más y más hallazgos. La corrupción de eterno retorno del régimen, como comentábamos ayer, muestra todos sus rostros estos días. La semana pasada parecía ser el PSOE a través del caso Coldo. Esta semana el PP a través de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sirvan estas semanas para recordar algo clave, que el turnismo del bipartidismo en el poder, ese turnismo donde unos gobernaban luego, otros luego los unos, luego los otros, no suponía un cambio de timón en materia estructural realmente. Lo importante para quienes se lucran con lo que es de todos seguía intocable. No olvidemos que en la esencia del proyecto de país que defienden tanto el PP como el PSOE está sostener los privilegios para quienes mandan sin presentarse a elecciones. Parece que hoy están muy enfadados entre sí, echándose la pelota del y tú más, pero recordemos que a la vez están pactando juntos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. A la vez han protegido sistemáticamente durante años la inviolabilidad del rey y sobre todo pactaron muy juntos y muy armoniosa y rápidamente el 135 en la Constitución. No se puede separar lo que estamos viendo estos días de esa columna vertebral que les une. El turnismo bipartidista garantizó siempre que algunas políticas y acentos desde el gobierno fueran distintos, pero que las estructuras siempre fueran exactamente las mismas. El bipartidismo es antes aliado que adversario, aunque estos días estén escenificando una bronca que, por cierto, tampoco es nueva. Pero la corrupción en el poder no es una acción denunciable solo en términos morales. Por supuesto que no es poco que mientras estábamos desesperadas, mientras llamábamos y escribíamos mensajes a cada minuto a nuestras familias para saber que nadie se había contagiado, que nadie estaba en riesgo, que todavía podíamos abrazarnos y cuidarnos aunque fuera a la distancia, otros estaban forrando. No es poco, es inhumano que mientras miles temían por la condición de sus familiares en las residencias, en los hospitales o en las farmacias, otros encontraran vías de negocio con las mascarillas que debían protegernos. ¿Cómo pueden dormir después de eso? No me lo explico. Hay que ser un mierda y lo digo así de claro. Pero insisto, no se trata de casos que se suman unos a otros en una suerte de lista de la infamia, de lo peor de nuestra clase política de régimen durante la pandemia. Se trata de hechos indivisibles. Son dos caras de la misma moneda. La corrupción no existe sin su otra cara. No es solo un robo, es un robo que repercute en otra cosa. No es solo una malversación, es una malversación que nos cuesta en otro rubro. No es solo defraudar Hacienda, es que en ese fraude se está perjudicando en otros campos. Esa es la clave. Que mientras el hermano de Isabel Díaz Ayuso lucraba con las mascarillas y mientras su pareja también se ganaba jugosas comisiones por ellas a la par que luego defraudaba Hacienda para no perder esos eurazos, desde la Comunidad de Madrid se estaba dejando, por ejemplo, en la vulnerabilidad absoluta y condenando a la muerte directamente a más de 7,000 personas mayores en las residencias. Y no es porque les faltara dinero para destinar un protocolo digno, decente y humano, sino porque las vidas de esas 7,291 personas no les importó nada. No les importó lo más mínimo. ¿Qué tienen en común el fraude fiscal, el enriquecimiento mediante comisiones por la compraventa de mascarillas y los protocolos de la muerte? Que todos estos hechos revelan lo poco que a quienes defienden este modelo les importan las vidas. Si no eres solidario para pagar los impuestos que te corresponden, para que esto pueda ser destinado a mejorar los servicios públicos y garantizar derechos a todos y a todas, entonces tampoco lo eres para detenerte un rato a pensar si no estás siendo un perverso capitalista despiadado por lucrarte con mascarillas mientras al lado tuyo están muriendo centenares a diario. El modelo neoliberal que construye individualidades antes que comunidades, que penaliza la solidaridad, que te fuerza a vivir basada en el mantra del sálvese quien pueda, o sea, quien tenga dinero, es esto. Es vaporizar las relaciones entre nosotros y nosotras y, por tanto, hace crecer y perpetuarse la vileza. Que no te importa aportar para construir una sociedad con más derechos, solo lucrarte y beneficiarte en tu propia cuenta bancaria. Que no te importe que se mueran 700 al día si en ese contexto puede salirte una oportunidad de negocio. Que no te importe dejar morir a la gente en algunos casos ahogándose y sujetándose a barrotes de una cama porque total se iban a morir igual. Su corrupción es nuestra precariedad. Su corrupción es nuestra austeridad. Su corrupción es nuestra vulnerabilidad. Su corrupción es una amenaza contra nuestra supervivencia, sobre todo en tiempos donde la guerra y las políticas de recortes se avisoran en el horizonte cercano. Su corrupción no es solo condenable porque son unos golfos y unos ladrones. Su corrupción es condenable porque nos mata, nos priva de derechos, nos condena a vivir en la inseguridad vital eternamente. Por eso hay que echarlos a ellos y sus estructuras, porque es la única vía de garantizar la posibilidad de vivir. Una posibilidad que, no olvidemos, más de 7,000 personas no tuvieron por responsabilidad política de Isabel Díaz Ayuso. Su corrupción es entonces también nuestra oportunidad para construir nuevamente un momento político que, como en el 15M, los haga temblar y les impida dormir. Y ahí nos veremos. Hasta mañana.